¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Estamos en medio de un parón de selecciones. La selección española viene de empatar 1-1 su partido ante Suiza en la Nations League. Se lo va a tener que jugar todo la primera plaza del grupo, que es la única que da acceso a esa Final Four la próxima semana ante Alemania. Pero más allá del partido ante Suiza del otro día, quería sobre todo comentaros cuáles son, en mi opinión, las virtudes y los defectos que estamos viendo en esta selección de Luis Enrique, que yo creo que está en un proceso de construcción de un equipo que va a tener que llegar, obviamente, con algo más de nivel y con un objetivo bien diferente al que tenemos marcado para el próximo gran título, esa Eurocopa de 2021, que en mi opinión tiene que ser llegar a los cuartos de final. Creo que ese es sinceramente el tope ahora mismo de esta selección española, pero caer, bueno, pues compitiendo hasta el final con una selección que sea de tu nivel o de un nivel superior, porque como os digo, para mí esta selección está en un camino de construcción, está creando una base el equipo de Luis Enrique para las próximas competiciones importantes, ese Mundial de Qatar 2022 y también la próxima Eurocopa. Como os digo, por eso estamos en un camino. Estas virtudes y defectos que voy a nombrar ahora se tienen que entender en una fase de construcción de un equipo que tiene que ir mejorando, que tiene que ir progresando junto hacia el próximo objetivo, que tiene que ser esas dos próximas citas, el Mundial de Qatar 2022 y la próxima Eurocopa. Comentado ya el contexto en el que está trabajando Luis Enrique, vamos ya a meternos directamente con las virtudes y los defectos de la selección española del técnico asturiano. Comenzamos por las virtudes, y una que para mí es fundamental, y es tener una idea clara de juego. Desde el mismo momento en que Luis Enrique se sentó por primera vez en el banquillo de la selección, hemos visto que el trabajo iba encaminado a una misma idea, a tener más posesión que el rival, a intentar presionar muy arriba para intentar robar, tener cuanto más tiempo mejor el balón, intentar atacar, no tener el balón demasiado tiempo porque sí, sino simplemente ser vertical, intentar, como os digo, tener el mayor tiempo posible en la posesión del balón. Y esto es muy importante, tener una idea clara de juego, porque además concuerda, es acorde a las características de nuestros jugadores, porque esa idea clara de juego se viene trabajando durante ya muchos años en las categorías inferiores de la selección. Esto obviamente provoca que los jugadores que ya hayan estado antes en las categorías inferiores de España tengan una ventaja con respecto a los que no han estado. Ya conocen la mayoría de los automatismos, saben cómo moverse, saben cómo va a funcionar el equipo, y esto, como os digo, es fundamental, porque además encaja a la perfección con el estilo de jugadores que suele tener España, que les gusta tener mucho el balón, intentar moverse en espacios reducidos porque tienen calidad para ello, tener esa visión de juego, esa precisión en el pase para ser protagonistas con el balón, intentar atacar durante la mayoría del encuentro, intentando siempre hacer daño al conjunto rival. Otro debate es si creemos que ahora mismo para esta selección esta idea de juego es la que tendríamos que tener. Eso, como os digo, es otro debate, pero para mí es fundamental, primero, que tengamos una idea clara de juego y que esa idea concuerde, sea acorde a las características de nuestros jugadores, que yo creo que sin ningún tipo de dudas es así. Otra también característica, otra virtud de esta selección española de Luis Enrique es que tanto los jugadores como el técnico son una piña. La verdad es que creo que todos se han demostrado que creen en esta idea de juego, que la llevan o la intentan llevar siempre a un nivel máximo, y esto es muy importante porque obviamente cuando se implanta una idea de juego con un entrenador que además, bueno, por los problemas personales que ha tenido, ha salido del equipo, luego llegó otro, si no se creyese de verdad en esta idea de juego, se notaría muchísimo más y la selección tendría unos problemas que yo creo que de momento no estamos viendo. Otra de las virtudes es que se está llevando a cabo una renovación, estamos en un proceso de cambio de jugadores, estamos dejando atrás obviamente una época dorada que en los últimos años ha estado llena de fracasos. Hay que recordar que venimos de 2 mundiales y una Eurocopa en las que España ni siquiera ha competido demasiado bien, ni siquiera ha alcanzado los objetivos mínimos que se le tendría que pedir a una selección de un nivel, en mi opinión, muy alto, tanto por sus jugadores como por su cuerpo técnico. Sabemos que obviamente ha habido decisiones complicadas en estos años después de los triunfos de la selección española, pero quería centrarme sobre todo en este vídeo, así que no me voy a meter más en eso. Y para terminar, yo creo que la selección de Luis Enrique ha demostrado que el equipo es competitivo, ha jugado contra selecciones de un nivel muy parecido, en mi opinión superior, como Portugal. Al principio de esta etapa con Luis Enrique, en la primera edición de la Nations League, fuimos capaces de ganar contra Inglaterra en su propio estadio. Obviamente hay que tener en cuenta que también la selección ha tenido pequeños derrotas que no esperábamos contra Ucrania,
pero yo creo que es un equipo competitivo, teniendo en cuenta que está en medio de un proceso primero de renovación, de que jugadores que no habían sido importantes en la selección empiecen a serlo. Hay que valorar que el equipo sea capaz de competir en todas las situaciones. Creo que no recuerdo ningún partido en que la selección no haya competido de verdad ante cualquier equipo, porque recuerdo también que contra Inglaterra, en esa primera Nation League, en la primera parte del partido de vuelta que jugamos, si no recuerdo mal, en el estadio Benito Villamarín, nos estaban dando un repaso, pero el equipo fue capaz de perder finalmente tan solo por un gol, forzando hasta los últimos minutos una posible remontada, un posible empate. Por lo tanto, yo creo que esta selección está demostrando que es muy competitiva, así que creo que eso es otra virtud en medio de este proceso que estamos viviendo de cambio, de renovación, de crear una base de cara a las próximas citas, a ese Mundial de Qatar y a la próxima Eurocopa. Repasamos, antes de ir con los defectos, estas virtudes: una idea muy clara de juego, el equipo cree en esa idea y está demostrado, esa idea es acorde a las características de los jugadores, estamos realizando una renovación que necesitábamos y además en medio de este proceso el equipo está demostrando ser competitivo, ser capaz de competir tú a tú con la mayoría de selecciones, o yo diría con todas las selecciones del mundo de las que de momento obviamente nos hemos enfrentado. Los defectos creo que la mayoría los conocemos, pero es importante comentarlos y hacer hincapié en alguno de ellos. Ahora mismo la selección española no tiene, la mayoría de jugadores no son de superélite. Esto obviamente hace que tenga más dificultades, que necesite que el colectivo sea mucho mejor, y pedirle obviamente que en grandes encuentros igualados ante selecciones que sean en principio mejores que tú o de tu propio nivel, jugadores que no están acostumbrados a marcar la diferencia tengan que hacerlo, obviamente hace que la selección tenga más dificultades para afrontar ese tipo de encuentros. Como digo, el primer defecto es que no tenemos jugadores de superélite, salvo en 2 o 3 lugares que pueden ser incluso algo discutibles, sobre todo de jugadores muy veteranos como Jesús Navas, que no va a llegar a ese Mundial de Qatar 2022. Veremos si Sergio Ramos puede estar ahí, incluso Thiago, que es cierto que para mí ha sido uno de los mejores centrocampistas del mundo en la pasada temporada, pero que es un jugador que tiene muchas lesiones, por desgracia, y que no sería nada descabellado pensar que en la próxima Eurocopa no va a estar por un tema de lesiones, porque el jugador hispano-brasileño tiene este tipo de problemas y le suele ocurrir perderse citas importantes por lesiones, ya sean musculares o de algún otro tipo. También otro de los defectos que quería comentar y que es muy importante es la falta de pegada. Nos falta gol, esto es obviamente muy claro. Luis Enrique ya ha comentado en varias ruedas de prensa que esto no le preocupa, porque no es solo una cuestión de los delanteros, de los goleadores que tenga España, sino que es una cuestión grupal. Yo estoy de acuerdo, la selección española es este tipo de equipo, no tenemos un gran delantero que marque las diferencias con demasiada facilidad, y esto obviamente hace que la mayoría de las otras cosas que pasan en el terreno de juego tengan que salirle a favor a España. No tenemos tanto gol como nos gustaría, esto obviamente es un problema grave porque obliga a la selección a hacer muchas cosas bien, y sobre todo para darle vuelta en partidos cerrados de fases finales de Eurocopas o Mundiales, en 90 minutos es muy complicado, si no tienes ese gol, remontar un partido a un equipo que normalmente cuando se adelanta te ponen las cosas con muchísimas dificultades. Por eso la selección está obligada a jugar tan bien durante sus encuentros, porque no tiene esa facilidad para anotar sin jugar demasiado bien. Otro de los defectos que yo le veo al equipo español es que sus delanteros aún no se creen que son los más importantes de la selección. Estamos viendo sobre todo Oyarzábal, Ferran Torres, que para mí tienen que ser muy importantes, rendir a un nivel bastante más bajo del que vemos en su equipo, tanto en la Real Sociedad como en el Manchester City, en el caso del ex del Valencia de Ferran, porque yo creo que sobre todo le faltan partidos, le falta también continuidad, creerse y darse cuenta que ellos tienen que ser fundamentales en esta selección española. Esto obviamente solo lo podemos ver con el tiempo, no son jugadores que a lo mejor tengan ese carácter, como por ejemplo si ha demostrado Ansu Fati, que es obviamente con su edad es un fuera de serie, en el que tan solo en uno de sus primeros partidos contra Ucrania fue capaz de marcar la diferencia con apenas 2 chispazos de calidad absoluta de primer nivel. No tenemos ese tipo de jugadores. El que más se acerca a eso es Ansu Fati, que vamos a ver si lo podemos tener en principio sí en la fase final de la Eurocopa. Vamos a ver con qué nivel puede llegar el jugador del Barça, y por eso necesitamos que jugadores como Oyarzábal, como Ferran Torres,
como Morata, como Gerard Moreno, asuman esa responsabilidad y se den cuenta de que ellos son fundamentales para desde esa delantera marcar la diferencia y darle victorias a España, que como os digo está en medio de este proceso, y esto normalmente va a llegar con muchos partidos, con continuidad, con confianza por parte del entrenador a esos delanteros que tienen que marcar la diferencia en la selección española. Como os decía, esta falta de atrevimiento en los delanteros se da también por una falta de continuidad. La selección, la verdad es que por temas extradeportivos y deportivos, por un tema de lesiones, le ha faltado algo de continuidad. No hemos visto un 11 demasiado claro. Es cierto que Luis Enrique ya lo dijo en la primera rueda de prensa que hizo, cuando se le nombró seleccionador, iba a ser de tener una base de jugadores que prácticamente iban a ser indiscutibles, pero lo cierto es que el 11 de España, el titularismo, ha podido jugar muy poco juntos. Esto obviamente hace que los jugadores no se conozcan, porque no es lo mismo entrenar que jugar. Creo que esto le está pasando factura al equipo de Luis Enrique, lo estamos viendo también alguna falta de automatismos. Y para terminar con los defectos, yo quería también comentar que la selección, decía yo como virtudes que era muy competitivo, un equipo capaz de competir ante todas las selecciones mundiales, pero lo cierto es que esos defectos que estoy comentando, la falta de pegada, la falta de jugadores de superélite, la falta de continuidad en el mismo 11, hace que también podamos sufrir derrotas con más facilidad ante selecciones que, por ejemplo, se te adelantan, como nos pasó con Ucrania en partidos cerrados en los que si no eres capaz de marcar, de ponerte por delante, el resultado se pone cuesta arriba y nos falta algo de, como digo, de pegada, de jugadores de máxima élite para marcar las diferencias en encuentros que van a ser muy igualados y que sabemos que en fases finales, en eliminatorias a 90 minutos, en un único partido, es fundamental poder adelantarse en el marcador para a partir de ahí ir controlando el encuentro, siendo capaz de jugar al ritmo que a ti más te interese o que se juegue el partido como a ti más te conviene. Estos son para mí las virtudes y los defectos de esta selección española de Luis Enrique. Me gustaría que me dejaseis en comentarios, además de vuestro like, también vuestra opinión sobre esta selección, si creéis que estamos en el camino correcto de cara al próximo Mundial y la próxima Eurocopa, porque en mi opinión, como os digo, ahora mismo la selección española no es favorita, no es candidata para la próxima Eurocopa. Estamos en medio de este proceso. Yo creo que las cosas se están haciendo bien, aunque obviamente después de vivir dos selecciones que han ganado tanto, no es fácil darse cuenta que ya no estamos a ese nivel, y por eso necesitamos construir algo de cara a los próximos mundiales, porque ahora mismo no estamos para ser candidatos o favoritos a la próxima Eurocopa. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo.